Al hablar de sentidos o de tipos de significados, estamos hablando dentro de estos significados de un texto. Decimos que un texto es denotativo y un texto es connotativo. Ahora, vamos a analizar el primero. Cuando decimos que un texto tiene sentido denotativo, el concepto nos dice lo siguiente. Se dice que es la expresión exacta de un hecho, ya sea objeto o algo referente a una idea también. Entonces estamos hablando de un texto que está compuesto, ya sea expresando un hecho, ya sea expresando un objeto o un referente, ¿no? Ya sea personas o una idea completa. Entonces, el sentido denotativo dentro de un texto con sentido denotativo refleja una expresión exacta en estos ámbitos. Ahora, se dice que es objetivo. Cuando en un texto se le llama denotativo y por ende tiene un contenido objetivo. Cuando lo que te quiere transmitir, o sea, el mensaje, es de carácter informativo, es decir, directo y claro al momento de eh, decirnos una información precisa. Este significado de estos tipos de textos denotativos, lo que van a tener es que las palabras van a ser literales. Cuando hablamos de el significado con palabras literales, cuando justamente lo que les estoy diciendo, la idea es objetiva, clara y precisa. Y por ende, la finalidad de estos textos van a ser informar por el mismo contenido que en la cual está compuesto estos tipos de textos con sentido denotativo. En conclusión, estamos hablando que un texto con sentido connotativo nos está dando a entender de que va a expresar un hecho, ¿no? Un objeto, un referente de alguien que nos está diciendo ideas con un sentido objetivo, con un sentido claro, preciso, que tiene como propósito informar. Entonces eso quiere decir que la información va a ser totalmente verdadera y comprobada por hechos reales. Ahora, el sentido connotativo va a pasar de forma contraria. Cuando decimos que un texto está compuesto por un sentido connotativo, por ejemplo, ¿qué nos dice el concepto de este tipo de significado textual? Dice que va a consistir en expresar una idea mediante un lenguaje figurado. Cuando hablamos o qué nos está dando a entender al decirnos que un texto connotativo está formado por un lenguaje figurado, cuando este lenguaje tiene belleza o tiene un sentido eh, que va mucho más allá de lo real. Eso quiere decir que estamos hablando de un poema, estamos hablando de cuentos narrativos y todo tipo de texto que contenga belleza, musicalidad en sus palabras o armonía en sus palabras. Entonces, en comparación al sentido denotativo, que nosotros decíamos que el contenido de un texto informativo, de un texto denotativo, era objetivo, es decir, claro, preciso, real, ¿no? Hechos reales. En el sentido connotativo, les decía que sucede lo contrario. Aquí ya va a ser subjetivo, ¿no? Mientras denotativo es objetivo, en connotativo va a ser el contenido subjetivo. ¿Por qué estamos hablando de subjetividad? Porque estamos hablando justamente de un lenguaje figurado. Entonces, al hablar de un lenguaje figurado, estamos hablando de un sentido con subjetividad.
es decir, y realidad, es real. Estamos hablando de palabras que embellecen o que están hablando sobre una expresión en sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, lloraste a mares. Estamos transformando una expresión tan sencilla que nosotros la podríamos utilizar coloquialmente, podríamos interpretar esa frase, ¿no? Lloró a mares como lloró bastante o eh, lloró todo el día. Entonces, ahí estamos hablando de un lenguaje figurado porque estamos embelleciendo a una frase con palabras que contienen un lenguaje figurado, es decir, con doble interpretación. Entonces, al hablar de un lenguaje figurado, estamos hablando de un lenguaje subjetivo. Estamos hablando de irreal, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con este significado? Si decíamos que en el sentido denotativo, ¿no? Un texto denotativo, tenía las palabras de forma literal, hablábamos de claridad, precisión, verdadera. Aquí va a ser literario. Son dos conceptos distintos. Literal no es lo mismo que literal. Literario, bueno, literal ya se les explicó, ahora literario, estamos hablando de subjetividad, de embellecimiento, arte en las palabras. Y la finalidad, mientras que el denotativo es informar, aquí va a ser poético, es decir, nos va a transmitir belleza, nos va a transmitir todo lo que tenga que ver con un contexto o contenido mucho más entretenido y que tenga belleza artística. Estamos hablando de arte, ¿no? La literatura es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque lo utiliza musicalidad de las palabras al momento de conjugar la métrica, porque utilizan los poemas bastante lo que es la métrica, y esto hace de que se forme un poema, ¿no? Se formen las odas, se formen todo lo que tenga que ver con la literatura. Entonces, esto es una comparación entre los dos, ¿sí? Esa es la finalidad. Tienen distintas finalidades ambos tipos de significados con sentido, denotativo y connotativo. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Primero con el sentido denotativo. Recuerden que es un significado con un sentido informativo, ¿no? Al hablar de denotativo, estamos hablando de informativo. Aquí les he traído un pequeño texto, bueno, fragmento, no es. Esto lo he sacado de su módulo. Ustedes pueden ir a la página 38. En la página 38 van a encontrar este texto más completo. Yo aquí les he traído por cuestiones de tiempo solamente un pequeño fragmento para poder analizarlo y que entiendan cómo se da estos textos denotativos. El texto o el pequeño fragmento nos dice lo siguiente. Luego de su estadía en Europa, a partir de 1923 y habiéndose establecido en París, el 24 de marzo de 1938, César Vallejo ingresó a la Clínica Aragón, donde falleció el 15 de abril. Bien, analicemos este pequeño fragmento con lo que hemos estudiado en la teoría. Primero nos dice que nos está dando a entender a una referencia. ¿Quién es el referente? César Vallejo. Los hechos que te dan aquí, ¿cuáles son? Que ha vivido, ¿no? O él antes estaba en Europa, ¿no? En un año determinado, es un hecho real, ¿no? Cuando se estableció en París y te habla de que después de eso ingresó a la Clínica Aragón, donde falleció. Entonces te está hablando de hechos eh, comprobados, hechos reales que ha pasado en su vida, ¿no? En su vida real.
Ese es un texto informativo. Te da hechos, te da fechas, te da lugares y te da toda la información que te da a conocer sobre su vida. Es una parte de su bibliografía. Por lo tanto, ese es un texto informativo, perdón, denotativo. Bueno, hablamos de un texto denotativo porque es informativo. Su función, su finalidad es informar, es objetivo y es literal. Cumple todo lo que nos está diciendo el concepto de este pequeño texto o pequeño fragmento textual. Ese es un ejemplo claro de un tipo de significado con un texto de sentido denotativo. Ahora veamos un ejemplo, mira la diferencia, con un ejemplo de sentido connotativo. ¿Cuándo hablábamos de un sentido connotativo? Mira, es el mismo, no te puedo decir el mismo texto, sino el mismo contexto, porque está hablando de un poema de este mismo autor, César Vallejo. El poema es Los Heraldos Negros. Entonces, este pequeño fragmento, que también está sacado aquí porque en tu módulo, en la misma página, repito, la página 38, está más completo y yo solamente te estoy trayendo un pequeño fragmento. Ahora, ese es un poema que la cual es del mismo autor. Ahora, quiero que tú analices y visualices que el mismo contexto, o sea, estamos hablando del mismo autor, tiene dos propósitos distintos y he utilizado el mismo contexto, ¿no?, del tema con los dos tipos de sentido o de sentidos textuales, ¿no? Estamos hablando de los tipos de significados. Entonces, aquí te he traído este pequeño fragmento que nos dice lo siguiente. Piedras negras, perdón, piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es de otro. Entonces, aquí te está, no te está informando, te está dando a conocer a través de un sentido figurado, utilizando palabras simbólicas para transmitirte algo que un mensaje está oculto. Siempre un sentido connotativo, el mensaje lo va a tener oculto por el mismo lenguaje que está utilizando, que son un lenguaje figurado. Y es donde tú vas a interpretar lo que el autor te está transmitiendo como mensaje. Es por eso que ese tipo de significado de un texto con sentido connotativo siempre va a ser subjetivo, porque va a transmitirte un mensaje oculto que la cual tú tienes que interpretarlo. Es decir, el autor le da al lector y que el lector vea con sus propios ojos de acuerdo a lo que él interpreta. Y esto lo va a asociar con sentimientos que él tiene, de repente un poema que le hable de su vida propia o que le transmita un sentimiento particular que él esté pasando. Y lo relaciona con eso y es allí donde lo puede interpretar. Ese es el propósito de un texto con sentido connotativo. Esa es la diferencia. No es fácil, no es difícil el tema, es súper fácil. Solamente tienes que comparar entre un texto con sentido denotativo, que va a ser objetivo, va a ser informar, ¿no?, con precisión clara, ¿no? La información va a ser precisa, clara, hechos reales, mientras que un tipo de significado con un texto de sentido connotativo va a ser lo contrario, va a ser subjetivo, con palabras figuradas, ¿no?, de sentido literario, y su finalidad ya no va a ser informar, sino va a ser poética. Nos va a dar belleza, nos va a dar entretenimiento y nos va a dar interpretación hacia una información que está oculta.
y la vamos a relacionar con nuestros sentimientos. Eso es la comparación entre ambos eh, tipos de significados textuales. Estamos hablando de textos. Entonces eso es en sí lo que te he traído como tema nuevo y solamente tienes que identificar estos dos conceptos. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, nada más, hasta allí les voy a hacer la clase. La siguiente clase les voy a traer más textos con estos dos tipos de significados para poder hablar un poco más y ver un poco más estos dos temas. ¿Sí? Repito, el tema está en la página de su módulo 38. Ahí pueden encontrar los dos textos completos para que los analicen y los vayan repasando y así puedan, e incluso ahí hay un cuadro comparativo, que es la misma información que te estoy poniendo como concepto de ambos tipos de significados. Eso es todo, chicos. Agradezco su tiempo para escuchar este vídeo y conmigo será hasta la próxima clase. Gracias.